6:59 de la mañana, estamos listos para la primera entrevista de la semana. Amigos, importante retomar en el tiempo lo que significó el llamado Viernes Negro, que cumple 39 años de aniversario, o sea, 39 años. Tuvo lugar un 18 de febrero de 1983 a consecuencia de la fuga de capitales nacionales. El presidente de ese entonces, Luis Herrera Campins, eliminó la libre convertibilidad del bolívar a 4.30 con respecto al dólar. Así pues, marcó el fin de la estabilidad que gozaba la moneda nacional desde la segunda década del siglo XX hasta ese momento, 1983. En Venezuela, desde el año 1983, el Viernes Negro marcó un antes y un después en la historia de la economía del país. Para ese momento implementaron el régimen de cambios diferenciales RECADI. La causa del colapso del tipo de cambio fijo, dado en el Viernes Negro, fue la salida masiva de capitales en el año 1982, cuando el Banco Central de Venezuela vendió una cantidad mayor a $50 millones diarios por la política económica calificada para ese entonces de incoherente. Por esta razón, las tasas de interés de Estados Unidos subieron, lo que se vio reflejado en el mencionado hecho histórico para nuestro país. Bueno, tal como lo hemos indicado en nuestras promociones, Efraín Velázquez es nuestro invitado, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. Gracias, Efraín, por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo debemos ver el recordado Viernes Negro a 39 años de aquel 1983? Mira, una revisión histórica de ese evento nos debería llevar primero a precisar por qué ese tipo de eventos ocurren, por qué ocurrió en Venezuela y sacar de allí aprendizajes. Y el tema central, por lo cual los venezolanos vivimos un evento de esa naturaleza, es porque la combinación de política económica fue inconveniente, fue inapropiada. Y cuando eso se hace en cualquier país del mundo, genera resultados que son inconvenientes para la sociedad. Lástima que, bueno, ese evento, evidentemente, como mencionaste ahorita, fue traumático. Y en los últimos 40 años te diría que hemos vivido eventos similares por problemas de combinaciones de políticas que eran inconvenientes. O sea, deberíamos nosotros, a partir de esas experiencias, aprender y no volver a caer en ese tipo de situaciones, pero la realidad es que en los últimos 40 años hemos caído en escenarios diferentes, similares en varias oportunidades. Y llama la atención, Efraín, no sé si es rescatable este dato, pero ¿cuánto tiempo se mantuvo el dólar en 4.30? Porque decir 4.30 en Venezuela por muchos años era como una marca indeleble, ¿no? Claro. Y eso se convirtió en algo de que era el sentido más importante de estabilidad, Correcto. Claro. Entonces eso lo hacía a los venezolanos muy confiados acerca del futuro. Eso es un elemento muy importante porque, si se quiere, una de las variables fundamentales de cualquier sistema económico es estabilidad o certidumbre. Ajá. ¿Okay? Cuando tú introduces en un sistema incertidumbre, es cuando la gente empieza a preocuparse, reconsidera sus decisiones, las analiza una y otra vez. ¿Okay? Entonces, incertidumbre genera lentitud en el proceso económico. Certidumbre, que es una cosa que todos debemos, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de generar un ambiente con esas características, genera que, o sea, al final tú no estás preocupado de nada y te mueves hacia adelante. Pues. Así es. Entonces, certidumbre es un elemento muy importante en el sistema económico. Incertidumbre es un tema, no es bueno para el sistema económico. Fíjate, ubicándonos en el presente, ¿cómo aprecias tú la posibilidad de que las incertidumbres, aunque sea poco a poco, sean superadas?
Porque el COVID nos ha traído muchos cambios y entre ellos, por ejemplo, el hecho de que la gente se decidió a emprender, la gente se decidió a tomar riesgos. Yo digo que en Venezuela en este momento, por no decir todo el mundo, pero la gran mayoría quiere ser propietario, quiere tener un proyecto propio. Bueno, con asesoría o menos asesoría, recursos o menos recursos, trata de hacer algo para ir más allá de este contexto tan difícil, ¿no? Claro, yo creo que Venezuela está ahorita en un momento importante. Uno tiene que hacer una revisión del pasado, como hicimos, como acabamos de hacer, y analizar un poco el presente y ver el futuro. Creo que a partir de mayo 2019, cuando se abre el mercado cambiario y le crea la oportunidad a agentes importantes del sector privado que puedan entrar y salir y cambiar sus monedas y cubrirse y le da un sentido de estabilidad, un sentido de permanencia muy importante, ¿okay? Y que puede mantener sus actividades económicas continuamente moviéndose. Este es un tema muy importante. Creo que es la gran oportunidad del sector privado. Creo que hay empresas muy importantes que están tomando ese espacio y es un poco lo que hemos estado viendo. Eso comenzó, como mencioné, en mayo de 2019. Desafortunadamente en el 2020 comienza el tema de la pandemia, pero creo que 2021 fue el primer momento donde el sector privado ve una apertura muy importante hacia adelante y pareciera que el 2022 esa tendencia va a continuar. Creo que es, por supuesto que venimos de situaciones anteriores muy complicadas. Eso crea preocupación para algunos emprendedores o empresarios que tuvieron algún tipo de actividad importante en el pasado, pero lo que creo que es relevante es, con todas las dificultades que hay hoy, porque eso también podemos tratar de precisarlo, porque creo que es muy importante en estos momentos. Creo que hay un espacio importante y que, bueno, si usted ve ese espacio claramente y tiene mecanismos para tomar ese espacio que está allí, creo que debería hacerlo. 2021 fue un año importante. Creo que 2022 ese espacio va a continuar estando allí y hay que tener los instrumentos para poder participar activamente en ese contexto. Amigos, estamos escuchando a Efraín Velázquez, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. Tú no estás en el gobierno para hablar en nombre del gobierno, pero como analista, ¿cómo aprecias en este momento la actuación del sector público o del gobierno en aras de esa economía privada que necesita generar confianza, atreverse, avanzar, tener normas claras a la vista? Incluso, no solamente te pregunto cómo ves el rol o la actuación del gobierno en este momento, frente a esa necesidad que tiene el inversionista privado para ir adelante, sino cómo evalúas el terreno que tiene el gobierno delante de sí para actuar de una u otra manera en medio de esta circunstancia. Claro, fíjate, hay temas que han cambiado de manera importante y es la razón por la cual, si se quiere, ciertos participantes en los mercados actúan con cierta demora, ¿ok? Y es que en el pasado, la manera como funcionó la economía venezolana y como funciona cualquier economía, siempre hay un sector o algunas empresas o algún participante importante que es el líder del proceso económico. Y en ese mismo contexto, así como hay un líder, tiene que haber un seguidor. En el pasado, el líder del proceso económico siempre fue el gobierno. El gobierno, básicamente, porque tenía una capacidad financiera importante, que era lo que le daba el petróleo. Y entonces, en ese contexto, bueno, no era malo ser seguidor, porque simplemente ibas a actuar después que el primero actuaba. Si el primero no actuaba, tú simplemente te mantenías rezagado.
¿cuál es la situación ahorita? Bueno, que ese líder ahora no tiene el ingreso petrolero, ahora tiene una capacidad financiera limitada, ahora tiene una cantidad de condiciones externas que son muy importantes que impiden que pueda moverse y actuar de manera rápida y de manera importante. Entonces ahora el sector privado se encuentra, o nos encontramos todos en un ambiente en el cual el que era el líder no puede ser líder ahora. Y la gran pregunta es, ¿quién de los seguidores va a convertirse en un líder? ¿Okay? Ese es el espacio que existe para el sector privado. Hay empresas importantes que lo están tomando en este momento en determinados sectores, pero evidentemente tenemos que la sociedad en su conjunto entre en ese ambiente de que lo que va a ocurrir es simplemente lo que tú haces. No esperes que nadie haga algo por ti. Entonces, existen temas importantes que lo que es evidente es que ahora, por ejemplo, el riesgo regulatorio, que era un tema muy importante en el pasado, eso se ha reducido significativamente ahora. Ahora tienes un riesgo de mercado, un riesgo de competencia que es importante. Tienes que estar con tus productos en los anaqueles, participando, teniendo buenos precios, teniendo buenas calidades. Eso era una cosa que, si se quiere, es nueva para mucha gente, ¿ok? Pero en ese contexto que luce atractivo tienes problemas fundamentales. Tienes un problema donde el sistema no te ofrece financiamiento. Es decir, vas al sistema bancario y tú quieres emprender una actividad o un proyecto y el sistema bancario, debido a todas las restricciones institucionales que existen, tienen una capacidad de apoyarte muy limitada. Efraín, sí. Disculpa que te interrumpa aquí porque debo hacer una pausa y ese es un temazo que acabas de introducir. Quiero que al regreso, por favor, visualices en tu análisis esto del financiamiento, hasta qué punto puede ser posible en el corto o mediano plazo. Y otro tema que alegan los productores nacionales ante la ola de importación. No nos favorezcan, pero tampoco nos perjudiquen. Claro. Busquemos reglas más equitativas para que convivamos todos. Claro. Me gustaría que al regreso, entre otros asuntos que surjan, hagas por favor análisis de estos puntos. Okay. Amigos, Efraín Velázquez, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela, porque a esta hora te están escuchando muchos industriales, muchos empresarios y comerciantes que quieren buscar ayuda para ver el horizonte. Sí. Amigos, regresaremos. 7:15 minutos, Efraín Velázquez, economista especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. ¿Tienes idea qué tan lejos o qué tan cerca podríamos estar del regreso del financiamiento bancario? Bueno, puede ser tan cerca o tan lejos como las autoridades lo decidan. Las instituciones están allí, las estructuras operativas están allí. Lo que tienes que crear las condiciones para que esa actividad tan importante dentro de cualquier sistema económico se reactive. Tú me estás diciendo que en este momento los bancos pueden, solo que debe haber una decisión de Estado. Bueno, el tema fundamental es que la operación de un sector tan importante como el sector bancario está determinada por las limitaciones institucionales que las propias autoridades imponen. Entonces, cuando tienes los niveles de encaje legal en los cuales existen hoy, evidentemente la capacidad de intermediación, la capacidad de financiamiento de proyectos, la capacidad de financiamiento de cualquier decisión privada está muy limitada. Entonces, pretender generar crecimiento económico en un ambiente donde hay emprendedores y hay gente buscando los espacios que existan en la economía para participar activamente, bueno, muchos de ellos necesitan financiamiento. O sea, de otra manera tendrías tú que utilizar toda tu plata para poder desarrollar esa actividad. A veces no la tienes y si no la tienes no la puedes llevar adelante. Entonces, el sector bancario tiene un rol fundamental en la medida en que eso no esté allí. Básicamente hace que las posibilidades de recuperación económica de manera importante, que la sociedad lo sienta, se ve cada vez más limitada. La razón por la cual pueden existir diferentes consideraciones, por qué las autoridades han impuesto esa cantidad de restricciones institucionales sobre el sistema bancario, básicamente pareciera que es que simplemente las autoridades piensan de que si a alguien le dan un crédito,
sale inmediatamente a comprar divisas en el mercado cambiario y eso elevaría el precio. Entonces, cuando estemos en esa, uno podría discutir que técnicamente eso es una verdad parcial, pues, ¿ok? Habrá algunos que requieren recursos para financiar sus actividades, habrá que otros que lo utilizarán de otra manera. Pero el tema fundamental que está detrás de la relación entre la actividad, vamos a decir, de intermediación y la actividad cambiaria viene de una relación anterior a esa, que es básicamente el gasto del gobierno. Entonces, en la medida que el gasto del gobierno sea importante, va a haber liquidez monetaria, eso va a entrar a los bancos van a dar crédito y habrá gente que lo utilice para financiar su propia actividad y habrá otra gente que los utilice para otro tipo de decisiones. Qué broma que eso como que no se pueda controlar. Entonces, digo bueno, yo. aquí llegas a un punto que es muy importante, ¿ok? Porque ese no es la manera de ver el tema. El tema es que para evitar que tú llegues a esas consideraciones al final, tú tienes que resolver el problema financiero del gobierno. ¿Cuánto va a gastar el gobierno? ¿Cómo lo va a gastar? ¿De dónde va a sacar su dinero? Y si el tamaño del Estado es el que le conviene a esta sociedad para poder vivir en un ambiente de estabilidad. Porque, o sea, si vas a tener unas autoridades económicas que básicamente tienen deseos desmedidos sobre la actividad pública, sobre en lo que el gobierno debe estar envuelto, en casas, en hospitales, en carreteras, en fábricas de cementos, en cosas, en todo tipo de cosas, simplemente las necesidades financieras para poder llevar esas operaciones son inmensas. Entonces, tienen que buscar los recursos donde salen y es donde terminas en este problema. Entonces, en este problema que entran los recursos en el sistema bancario, no quieres que los presten y estamos metidos en este círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso en el que creemos que la solución o el problema fundamental es en el sistema bancario y si uno revisa técnicamente todo ese escenario, el problema no es el sistema bancario, el problema es básicamente la estructura de financiamiento del gobierno. O sea, cuáles son los gastos del gobierno y de dónde saca el dinero para poder financiar sus actividades. Entonces, ahí caemos en el otro punto que es fundamental, que es el que tú mencionabas, que es el caso de los actores privados que se ven afectados porque el tipo de cambio no se mueve y básicamente porque las importaciones están creciendo. Bueno, esa es parte de toda un diseño de política económica que es inconsistente. En las autoridades parecería que hay el interés en que el tipo de cambio no se mueva para tratar de bajar la inflación. Bueno, lo estamos viendo que eso es lo que está ocurriendo, pero eso tiene consecuencias, pues. Entonces, ¿cuáles son dos temas que son allí fundamentales? La inflación ha bajado tanto a pesar de que el tipo de cambio no se ha movido. O sea, el tipo de cambio no se depreció en noviembre, no se depreció en diciembre, no se depreció en enero y en febrero vamos por la misma situación. El Banco Central anunció que la inflación de enero fue 6,7%. Como en un escenario en el cual el tipo de cambio no se deprecia, la inflación es 6,7%. Entonces hay temas mucho más profundos y hay que hacer un análisis económico muchísimo más detallado para entender cuál es la realidad que está allí. Entonces, estamos metidos en un escenario donde los espacios económicos están allí, tienes un sector privado deseoso de tomar esos espacios, tienes limitaciones en el financiamiento bancario y tienes el deseo de que el tipo de cambio no se mueva para bajar la inflación y eso te estimula las importaciones. ¿Qué es lo que te dice todo esto? Regresando al comentario inicial del año 82. Estás en un esquema económico que es intrínsecamente inconsistente. No vas a poder generar los resultados de manera sostenible que tú estás esperando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienes que resolver el problema financiero del gobierno, tienes que darle estabilidad monetaria al sistema, tienes que el sistema bancario
participe activamente en el proceso económico, financiando todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la sociedad, y en ese contexto tienes que la inflación y el tipo de cambio se muevan de una manera que evite que las importaciones se sientan baratas o más baratas que los productos nacionales. Entonces, ¿dónde estás hoy? ¿Okay? Y este es el tema fundamental. Estás en un escenario que luce estable, ¿ok? Existen los espacios del sector privado, pero si uno hace un análisis un poco más detallado, se da cuenta que la estructura de la estrategia económica es intrínsecamente inconsistente. Entonces, el que no lo entiende bien puede participar o estar en una actividad que pueda ser afectada. El que haya vivido la realidad con la que iniciamos esta conversación del 82 y otros escenarios, otros eventos similares que ocurrieron en los últimos 40 años, van a decir, bueno, quizás yo lo que tengo que hacer es esperar a que estas inconsistencias se resuelvan, o simplemente sigo mi actividad tratando de protegerme de estas inconsistencias que existen hoy, que en algún momento se van a resolver. En el año 82 se resolvieron, en las otras oportunidades que vivimos en los 40 años se han resuelto, pero se resuelven en condiciones que en oportunidades terminan siendo traumáticas para algunos miembros de la sociedad, y eso genera o trae un tema que también lo conversamos al principio, que es que hay algo de incertidumbre en todo el proceso, y la incertidumbre lo que hace es pospone las decisiones más importantes de la sociedad hasta que las cosas se aclaren. Así es, inhibe. Ajá. Bueno, gracias Efraín por acercarte hasta acá, por compartir estos minutos y también tu análisis. Hasta pronto. Ya, muchas gracias por invitarme. Efraín Velázquez, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. Agradecemos tanto este tipo de reflexión en momentos cuando es tan necesario intentar entender lo que puede estar pasando en la economía. Volveremos.